Hola, qué bueno saludarlos nuevamente desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestra catequesis sobre el Evangelio del próximo domingo, 18 de junio del año 2023. Quienes escuchen esta catequesis y no se hayan inscrito al canal, por favor inscríbanse. Quien la escuche también, pues si le gustó, dele clic a la manito hacia arriba y difúndanlo. Difundan esta catequesis y hagan sus comentarios. Hagámoslo como siempre, pidámosle a nuestro Padre Celestial, en nombre de su Hijo Jesucristo, que active en nosotros el Santo Espíritu que nos dio en el bautismo, para que esta catequesis se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizada. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al ver tanta gente, sintió compasión de ellos, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros poco. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y Tadeo; Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que le entregó. Jesús envió a estos 12 después de darles las siguientes instrucciones: no toméis las rutas de los paganos ni entréis en poblados de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio que acabamos de leer es netamente eclesial, o sea, esta perícopa, esta parte del Evangelio, es la constitución de la iglesia. Cristo está constituyendo su iglesia. Pero no fue que a Cristo, no fue que a Cristo en un arranque de emoción dijera: voy a llamar 12 hombres y fundar una iglesia. No. La iglesia tiene unas etapas, ¿no? Y su primera etapa hunde sus raíces allá en la eternidad, porque la iglesia es un designio nacido del corazón del Padre. La iglesia es un designio nacido en el corazón del Padre. Antes de el Padre crear el mundo, antes de Dios Padre crear el mundo, ya en su mente existía la idea de la iglesia. Vamos a preguntarle al que sabe, no vamos a decir nada por cuenta propia, no. Vamos a preguntarle al que sabe, vamos a preguntarle al catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Y él nos pide que vayamos al numeral 758. Origen, fundación y misión de la Iglesia. Numeral 758 dice así:
Para penetrar en el misterio de la Iglesia conviene primeramente contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. Sí, son unas etapas. Un designio nacido en el corazón del Padre, numeral 759. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana según las disposiciones del Padre. ¿No? Son unas etapas muy claras. Continúa este numeral. En efecto, la Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo. O sea que esa es la primera etapa en la vida de la Iglesia. La Iglesia, mucha atención, prefigurada ya desde el origen del mundo. O sea, cuando a nuestro Padre Dios, ¿no?, se le dio por crear el mundo, en su mente ya estaba la idea de la Iglesia. Sigue la siguiente etapa, ¿no? Sigue la siguiente etapa, ¿cierto? Bueno, preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Vamos a ver que esta etapa tiene dos momentos, ¿no? Una preparación lejana y una preparación inmediata, ¿no? Vamos a verlo ahorita en detalle, ¿cierto? Sigue la siguiente etapa. Se constituyó en los últimos tiempos, o sea, el evangelio que hoy nos ocupa. El evangelio que hoy nos ocupa, sobre todo los primeros versículos del capítulo 10, esos 8 versículos del capítulo 10 que hoy estamos leyendo, que hoy estamos proclamando, que nos ocupa en esta catequesis, está hablando de la constitución de la iglesia, ¿no? O sea que estaríamos hablando de la tercera etapa, ¿no? La primera fue la prefiguración ya desde el origen del mundo, la segunda, la preparación maravillosa en la historia del pueblo de Israel en la antigua alianza, la tercera, la constitución de la iglesia, cuando Cristo llama a sus 12 apóstoles, ¿no? La cuarta es la manifestación de la iglesia, que se da en Pentecostés, ya lo vamos a ver. Y la última, pues que llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos, ¿no? Entonces vamos a ver la primera etapa. Vamos a ver la primera etapa. La iglesia prefigurada desde el origen del mundo, numeral 760. El mundo fue creado en orden a la iglesia, decían los cristianos en los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunicación en su vida divina. Repito, Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina. Es decir, Dios creó al mundo para que el mundo siempre estuviera en comunión con su vida divina. Continúa, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. Y esta convocación es la iglesia. Ojo a lo que sigue. La iglesia es la finalidad de todas las cosas. Vayamos a entender y a aceptar esto, como habría que entenderlo y aceptarlo. La iglesia es la finalidad de todas las cosas. Sí, ¿sí? De todas las cosas, grandes y pequeñas. Que me puse a estudiar y me gradué de médico, de abogado, de ingeniero, etcétera, etcétera, etcétera. Es una especialidad del amor de Dios. No, no. Y ese bien me viene de Dios a través de la iglesia. ¿Quién me dio el talento para estudiar? ¿Quién me dio la inteligencia? Me la entregó Dios a través de la iglesia. Que compré una fracción de la lotería y me la gané. Una especialidad del amor de Dios. Porque es que Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es la fuente, es el origen de todas las cosas materiales y espirituales. Por eso en la profesión de fe decimos
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa fórmula cielo y tierra quiere decir todo, lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual, ¿no? Pero entonces aquí es importante, aquí es muy importante una cosa, ¿m? No confundir al Creador con sus obras. O sea, una cosa es el Creador, otra cosa son sus obras, ¿no? El Creador es Dios, Dios Padre. La iglesia es obra del Creador. O sea, no, la salvación no nos viene de la iglesia, viene a través de la iglesia. La salvación viene solo de Dios. Por eso el numeral 169 es muy importante que lo miremos. Numeral 169. Dice así, mire, numeral 169. La salvación viene solo de Dios, pero como recibimos la vida de la fe a través de la iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento y no en la iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. Porque nuestra madre es también la educadora de nuestra fe. ¿La iglesia es necesaria para nuestra salvación? Sí, sí, la iglesia es necesaria. Y fuera de esta iglesia no hay salvación. Pero la salvación viene de Dios. Veámoslo con un ejemplo muy gráfico. Un hombre muy rico llama a su hijo predilecto y le dice: hijo mío, te dono todo, te lo dono todo. Hágase un banco, funde un banco, una entidad financiera, un banco, y usted va a ser obviamente el fundador y el administrador, el gerente de, de toda mi fortuna. Yo se la dono a usted para que usted la administre. Nos vamos a conseguir un cajero de nuestra entera confianza para que todos mis hijos se registren en este banco y vayan por dinero siempre que necesiten. Y que sea este cajero el que les entregue personalmente el dinero a los hijos registrados y que van a pedirlo. Entonces fíjese que hay tres personajes: un hombre muy rico, un hijo predilecto, un cajero de la entera confianza de ambos, de los dos, y un resto de hijos necesitados que van allí por plata. Pues ese hombre rico es el donador, es el padre, es el padre. El gerente, el fundador de ese banco es su hijo predilecto, Jesucristo nuestro Señor. Ese cajero de la confianza de ambos es el Espíritu Santo, ¿no? Y ese banco es la iglesia, ¿no? Y esos hijos de este señor rico que van por dinero siempre que necesitan, pues son los bautizados. Eso nos lo explica muy bien el numeral 683. Dice así: mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, ojo, ojo, la vida. Esa palabra vida resume, engloba todos los bienes materiales y espirituales. Entonces repitamos: mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, o sea, el administrador de este banco, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la iglesia. El Padre es el donador, el Padre es la fuente de todo, el Hijo es el donador y el Espíritu Santo nos comunica esto íntima y personalmente en la iglesia, ¿no? Ahora sí podemos ir entendiendo este numeral que dice, que nos está diciendo el primer punto, ¿no? Prefigura ya desde el origen del mundo, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Dónde vamos? A ver, en el numeral 7. Estamos en el numeral 760, sí. Bueno. Dice: preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Dice así, numeral 761. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios
y la de los hombres entre sí. La reunión de la iglesia, por así decirlo, es la reacción de Dios al caos provocado por el pecado, ¿no? Dice el numeral 762, la preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo, ¿no? Entonces fíjese pues cómo esa preparación lejana está en Abraham, ¿cierto? Ahora viene la preparación inmediata. Dice, estamos en el numeral 762 del Catecismo. La preparación inmediata de quién? De la iglesia. Comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Es decir, por su elección, Israel debe ser el signo, la prefiguración de la Iglesia Católica. Entonces, fíjese cómo vamos a llegar ya al punto que hoy nos ocupa, al Evangelio, al capítulo 10, ¿no? Se llama discurso apostólico, ¿cierto? ¿Sí ve? Cuando Jesucristo va a constituir la iglesia, ¿no? ¿No? Entonces dice, la iglesia instituida por Cristo Jesús, numeral 763, dice, corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Repito, corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. Continúa, el Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras, ¿no? Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo y presente ya en misterio. Oiga, pues. ¿Mm? Entonces, ese es el evangelio que hoy nos ocupa. No fue que a Cristo se le antojara hacer que empezara a llamar a Julano, a Sutano. No, 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 no. No, no. Cristo está desarrollando un plan trazado desde antiguo, ¿no? Cristo está desarrollando un plan trazado desde antiguo. La última etapa de la iglesia, ¿cuál es? Dice, numeral 769. Vamos al numeral 769. Dice, la iglesia consumada en la gloria, numeral 769 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día, la iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo ella se sabe en exilio, lejos del Señor, ¿no? Y aspira al advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la iglesia en la gloria y a través de ella la del mundo no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces todos los justos descendientes de Adán, desde Abel el justo hasta el último de los elegidos, se reunirá con el Padre en la Iglesia Universal. Ahí está. El Evangelio del próximo domingo nos está hablando de la constitución de la Iglesia que hunde sus raíces en la eternidad en el seno del Padre. O sea, la Iglesia es un proyecto que nació en el corazón del Padre y tiene su origen en la eternidad y va hasta la eternidad. ¿Qué le podemos pedir hoy al Señor? ¿No? Que nos dé la gracia de permanecer en la iglesia, pase lo que pase, ¿no? Que surgió este escándalo en la iglesia, que un sacerdote hizo esto o lo otro, o que un obispo hizo esto o lo otro, o que un papa dijo esto e hizo esto y lo otro. No importa, de este barco no nos podemos bajar, pase lo que pase. Dice el numeral 846, dice, por eso no podrán salvarse quienes sabiendo que Dios fundó su iglesia por medio de Jesucristo, como medio necesario para la salvación, sin embargo no quisieron entrar y perseverar en ella, ¿no? Y aclara el numeral siguiente, esto no aplica para los que sin culpa no han conocido a Cristo, su evangelio y su iglesia.
porque Dios, por caminos que solo Él conoce, sabe llevar a todos los hombres a la fe en Jesucristo, sin la cual es imposible agradarle, ¿no? Entonces toca pedirles al Señor que nos dé la gracia de permanecer siempre en la iglesia y pedirle todos los días que mande obreros a su mies. ¿Por qué? Hoy es apremiante la necesidad de sacerdotes santos. Necesitamos muchos sacerdotes y sacerdotes santos. Los seminarios están vacíos, ¿no? Muchos años atrás, ¿cuál era la proporción? Por un sacerdote que envejecía, habrían 5 o más para reemplazarlo. Hoy es al contrario. Por 5 o más sacerdotes que envejecen, si acaso habrá uno para reemplazarlo. No, se están invirtiendo las proporciones, gravísimo, gravísimo, gravísimo que no hayan ministros, gravísimo que no hayan sacerdotes y sacerdotes santos. Pidámosle hoy al Señor que nos socorra con sacerdotes, muchos sacerdotes y sacerdotes santos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a sus familias, Dios los bendiga.